El café de la sala de descanso sabía a plástico derretido y arrepentimiento. Quemado como el demonio, aguado como una sopa y siempre tibio. Ese fue mi primer día en Cortexa. Segundo piso de un centro comercial venido a menos en Zapopan, justo encima de una casa de empeño que olía a desesperación y desodorante Axe. Me llamo Tomás. Tengo 42 años, nací en Tepatitlán, fui criado por un padre maquinista y una madre maestra de escuela. Construyo cosas. Siempre lo he hecho. La oficina era una broma. La alfombra estaba manchada por años de ramen y Monster derramados. Uno de los escritorios estaba hecho con una puerta de armario apoyada sobre archivadores. La mitad de las sillas ni siquiera tenían ruedas. El aire acondicionado traqueteaba cuando funcionaba, lo cual no era frecuente. Sin recursos humanos, sin sistema de nóminas. Demonios, me extendieron mi primer cheque desde una cuenta personal. Pero vi algo allí. Bajo el caos, había empuje. Crudo y resquebrajado, pero real. El equipo fundador eran 3 tipos, un ingeniero mecánico, un programador y un tipo de la visión que principalmente se paseaba hablando a las pizarras blancas. Eran listos, ambiciosos y estaban completamente arruinados. Me entregaron un montón de placas de circuito, algo de chatarra y me dijeron, necesitamos un prototipo en 6 semanas. ¿Crees que puedes hacerlo funcionar? Lo conseguí en 5. Busqué en los listados de Mercado Libre piezas usadas. Recableé un controlador de control numérico computarizado estropeado para que funcionara como un controlador de potencia. Soldé cada maldita conexión yo mismo. Cuando accioné el interruptor y se puso en marcha por primera vez, se quedaron allí como niños viendo fuegos artificiales. Sin vítores, solo asombro. Esa máquina funcionaba. Realmente funcionaba. Nota rápida, antes de escuchar. Comparte desde qué ciudad o país estás viendo esto. Presentaron los papeles de la patente la semana siguiente y pusieron mi nombre en ellos. No como propietario, sino como inventor. No me importaba. Estaba construyendo. Eso era suficiente. Eso fue hace 5 años. Desde entonces, he presentado 16 patentes bajo Cortexa. Me dieron un título, inventor principal. Sin equipo, sin informes, solo una credencial y el entendimiento tácito de que si yo aparecía, las cosas se hacían. La oficina evolucionó rápidamente. Para el 3er año, teníamos escritorios de pie, kombucha de barril y una representante de recursos humanos a tiempo completo que una vez me preguntó si consideraría dirigir un círculo de atención plena. Le dije que preferiría comer clavos. Aún así, me dejaban trabajar. Nadie me decía cómo hacerlo. Simplemente me daban espacio. La patente número 34 lo cambió todo, un chip de guiado modular que reducía drásticamente los costos de producción para sistemas autónomos. Esa nos consiguió un contrato de 5.000 millones de pesos. No recibí una bonificación. No la pedí. Aún no lo sabía, pero esa patente fue el punto de inflexión. La que atrajo a los tiburones. Y los tiburones ya estaban rondando. El lunes después de cerrar el contrato, tuvimos una visita. Un tipo nuevo con un traje gris a medida, dientes demasiado blancos, un apretón de manos demasiado firme. Dijo que se llamaba Marco, vicepresidente de Estrategia de Innovación, sea lo que sea que eso significara. Apareció con una sonrisa de político y una credencial de la empresa matriz que había comprado silenciosamente una participación mayoritaria 6 meses antes. Sin aviso, sin correo electrónico de presentación, solo una invitación de calendario que decía, recorrido por el laboratorio, 30 minutos. Entró en mi espacio como si fuera el dueño, no preguntó, no llamó a la puerta. Ah, me encanta la crudeza de este lugar, dijo, pasando por encima de una pila de bobinas de alambre que aún no había ordenado. Tiene esa vibra de magia en bruto. Se puede sentir la innovación en el aire. No dije ni una palabra. Solo lo observé tocar cada prototipo como un niño en un museo que no lee las señales. Señaló uno de mis equipos de banco y dijo, este es el del contrato del chip, ¿verdad? Un gran éxito. Me encanta verlo. Luego se volvió hacia el becario que me seguía y dijo, tú debes ser Tomás. Lo miré fijamente a los ojos. No. Yo soy Tomás.
Soltó una risa falsa y me dio una palmada en el hombro como si fuéramos viejos amigos. Por supuesto. Solo bromeaba. Es un gusto conocer finalmente al hombre detrás de la magia. Esa fue la primera señal de alarma. Luego vinieron las reuniones de alineación. Las organizaba sin mí, revisiones de presupuesto, planificación de proyectos, sesiones de preguntas y respuestas con inversores, todo de mi competencia, todo sin una sola invitación. Mi nombre dejó de aparecer en los horarios internos. Mi canal directo de Slack con el director de tecnología desapareció. Una semana después, 2 de mis ingenieros fueron reasignados. Sin previo aviso, sin explicación. Solo un nuevo correo electrónico de estructura de recursos humanos que me agradecía mis contribuciones al crecimiento del departamento. Entré en el laboratorio ese lunes y la mitad de los bancos estaban vacíos. Luego me recortaron el presupuesto. Sin aviso, solo un informe autogenerado que decía que los fondos de investigación y desarrollo del tercer trimestre habían sido reasignados a iniciativas estratégicas de marketing. Se lo reenvié a contabilidad. Recibí una respuesta de 3 palabras, por directiva de Marco. No grité, no irrumpí en una oficina. Simplemente abrí una nueva carpeta en mi escritorio y la etiqueté M. Cada recorte, cada cambio, cada memorando pasivo-agresivo, lo guardé. Con marca de tiempo, fechado, con 3 copias de seguridad. Esto no era despiste. No era política. Era precisión. Marco no intentaba optimizar nada, me estaba desmantelando pieza por pieza. ¿Alguna vez has visto a un halcón despedazar a un conejo que todavía se retuerce? Así es como me sentía. Un borrado lento y deliberado. Y todo hecho con una sonrisa. Lo puse a prueba una vez. Dejé de responder a los mensajes durante 2 días. Nadie se dio cuenta. Esa noche, me quedé hasta tarde y vi a Marco irse. Salió con el fundador, hablando y riendo como si se conocieran de toda la vida. Señaló hacia la ventana de mi laboratorio mientras pasaban, dijo algo y ambos se rieron. Pensó que no me defendería. Pensó que ya me había ido. La reunión trimestral de toda la empresa cayó en un jueves por la mañana. Reservaron la gran sala de conferencias para ello, trajeron sillas adicionales y sirvieron almuerzos en caja como si estuviéramos a punto de ver una charla TED en lugar de que nos metieran el rollo corporativo por las narices. Marco estaba al frente, en el centro del escenario, con las mangas arremangadas como si realmente hubiera hecho algo ese trimestre. La pantalla del proyector detrás de él ya estaba encendida. Una gran diapositiva de título, fuente elegante, transiciones animadas. Decía, foco en la innovación, patente número 35. Una nueva era en la inteligencia de guiado. Se me encogió el estómago. Estaba en la parte de atrás, en la segunda fila desde la pared. Sin placa con mi nombre, sin mención en la invitación. Solo otro cuerpo caliente en una silla plegable. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Diagramas, gráficos, una representación brillante de mi diseño. Diseño exacto, lógica central exacta. Reconocí la letra en la pizarra blanca en el fondo de una de las fotos. La mía. Después de meses de colaboración dedicada, dijo Marco, desciframos el chipset de próxima generación. Esto lo cambia todo para nuestros socios comerciales. Optimización en tiempo real, deriva de latencia cero, algo revolucionario. Ni una sola mención de mí. Ni siquiera un gesto en mi dirección. Lanzó palabras como sinergia multifuncional y escalabilidad integrada. Dijo que el sistema era el resultado de un liderazgo estratégico y una ejecución técnica al más alto nivel. Algunas personas aplaudieron, otras no. Una de las desarrolladoras junior, Sofía, se giró en su asiento y me miró como si acabara de darse cuenta de que había presenciado un robo. No me moví, no parpadeé. Solo miré al frente, con la mandíbula apretada. Después de la reunión, la sala se vació rápidamente. Nadie me miró directamente, pero lo sintieron. La tensión, el robo. Me quedé sentado. Sofía pasó la última. Al pasar, dejó caer una nota adhesiva en mi rodilla sin detenerse. Este lugar no te merece. La doblé por la mitad y la guardé en mi cartera. Al día siguiente, revisé la wiki interna.
Mi nombre había sido eliminado del campo de autor en el documento de diseño número 35. El historial de confirmaciones del repositorio, reescrito. Todos los créditos reasignados a equipo de sistemas, Marco L. La demostración del protocolo para nuestro mayor socio europeo se llevó a cabo ese viernes. No fui invitado. Mi marco de pruebas ejecutaba el sistema de fondo, pero nadie me dijo que siquiera se estaba utilizando. Fui a mi laboratorio. El escáner de acceso emitió un pitido rojo. Acceso denegado. No dije nada. Simplemente me senté en el pasillo, abrí mi portátil y lo añadí todo a la carpeta M. Capturas de pantalla, registros, archivos con marca de tiempo. Guardé cada movimiento como un contable silencioso de la traición. La gente dejó de preguntar dónde estaba. Dejé de ir a almorzar. Los ingenieros todavía asentían cuando pasaban, pero los asentimientos eran más silenciosos ahora, más como disculpas que saludos. Empecé a hacerme el tonto, actué como si no me diera cuenta, como si finalmente me hubieran doblegado. Pero por dentro, estaba calibrando, esperando, viendo a Marco pavonearse como si hubiera inventado el fuego. Tenía un patrón. Apoderarse de un proyecto, ponerle su nombre y luego enterrar a cualquiera que pudiera decir lo contrario. Recursos Humanos ya estaba husmeando en mis horas, pidiendo documentación sobre viejos días de vacaciones pagadas. Mis registros de credencial fueron solicitados para una calibración de seguridad. Incluso oí a alguien en contabilidad susurrar mi nombre en la cocina y callarse rápidamente cuando entré. Sabía lo que se avecinaba. No solo intentaba echarme. Quería borrarme por completo, convertir mi trabajo en su historia. Me quedé hasta tarde de nuevo la noche antes de nuestra próxima revisión de la junta. El edificio estaba en silencio. El equipo de limpieza aún no había pasado. En la oscuridad, saqué mi teléfono y volví a escanear el contrato que había firmado hacía 5 años. No el impreso, el real. El que tenía las garras que nadie conocía. Comprobé el sello notarial. Válido. Todavía vinculado a la cadena original de asignación de propiedad intelectual. Todo seguía allí. Que se llevaran todo. Yo todavía sostenía la cerilla. Recibí la invitación de calendario alrededor de la medianoche. Asunto, alineación de propiedad intelectual y revisión de rol. Ubicación, sala de juntas principal, 9 de la mañana. Organizador, Marco Landaverde. Sin orden del día, sin detalles. Solo una nota de una línea, por favor, trae tu contrato original. Así que lo hice. La copia señuelo, limpia, nítida e inofensiva. A las 8:57, entré en la sala de juntas. Las ventanas estaban abiertas, las tazas de café alineadas como munición. Todos ya estaban sentados, el director de tecnología, el asesor legal, 2 miembros de la junta de la empresa matriz y Marco en la cabecera como si fuera el dueño del lugar. Sonrió ampliamente, como un hombre del tiempo dando malas noticias con buen pelo. Me alegro de que hayas podido venir, Tomás, dijo. Seremos breves. Me senté, coloqué el sobre de Manila sobre la mesa y me recliné. Marco se levantó y sostuvo una copia de mi contrato. No el señuelo, sino uno igual. Lo agitó como un accesorio. Este documento, dijo, se firmó cuando Cortexa era una operación con pocos recursos. A partir de esta mañana, es oficialmente obsoleto. Se giró hacia la trituradora en la esquina, se acercó y pasó las páginas, lenta y dramáticamente. La máquina gimió mientras el papel desaparecía. De ahora en adelante, dijo Marco, limpiándose las manos, tu rol ya no es necesario. Estamos reestructurando la innovación bajo un liderazgo centralizado. Nadie me miró a los ojos. La representante legal parecía querer hundirse en su silla. Esperé 3 segundos, miré a mi alrededor, dejé que el silencio se asentara y luego dije, anotado. Eso es todo. Una palabra. Sin despotricar, sin discutir. Simplemente lo registré allí mismo, frente a ellos, como un testigo. Marco parpadeó, esperando una pelea. ¿Eso es todo?, preguntó. Me levanté, volví a meter el sobre vacío en mi bolso y lo miré directamente a la cara. ¿Estás seguro de que era el original?, pregunté. Positivo,
dijo, muy engreído. Anotado, dije de nuevo. Luego salí. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Pensaron que me habían enterrado. En cambio, encendieron su propia mecha. Ese contrato que trituró no valía nada. No tenía ninguna relevancia. El real, el que tenía las garras ocultas, el sello notarial digitalizado y el gatillo de reversión por terminación, estaba almacenado en una cartera fría y sellado en la cadena de bloques en 2020. En el momento en que rescindieron mi rol, incumplieron los términos y todo volvió a mí. Conduje a casa tranquilo, apagué mi teléfono, me serví una copa, luego saqué mi antigua lista de contactos y marqué Enrique. Enrique respondió al segundo timbre. La misma voz seca, el mismo tono pragmático. Solía redactar acuerdos de propiedad intelectual para contratistas aeroespaciales. Sin LinkedIn, sin anuncios, solo resultados. Ni siquiera dijo hola, solo, sucedió. Sí, dije. Justo ahora. Trituradora, frente a toda la junta. Se quedó en silencio por un segundo, luego, es la hora. Sí, dije. Hora de abrir la bóveda. Colgó sin decir una palabra más. Me recosté en mi silla, todavía medio sonriendo. Marco no tenía ni idea, ni el más mínimo indicio. Para la hora del almuerzo de mañana, la tendría. Y para el final de la semana, se estaría ahogando en papeleo que ni siquiera sabía que existía. A las 7:42 de la mañana siguiente, Enrique presentó la notificación de incumplimiento. 5 archivos adjuntos, una carta de presentación. Sin rodeos, solo hechos. Anexo A, el contrato notariado. Anexo B, las marcas de tiempo de la cadena de bloques y el hash criptográfico. Anexo C, el registro de cumplimiento que muestra la contribución a la patente y las cláusulas de activación. Anexo D, correos electrónicos internos que probaban el uso sin consentimiento después de la terminación. Anexo E, auditoría de reversión de propiedad intelectual, firmada por un bufete de abogados externo hace 2 años. A las 8, llegó el primer aviso de pánico. Una reserva en el calendario marcada como urgente, revisión de propiedad intelectual, solo legal interno. 10 minutos después, incluyeron a un asesor externo. No lo oí. Solo observé cómo sucedía todo en silencio desde la mesa de mi cocina. Café en mano, portátil abierto. Enrique no me puso en copia de nada. Sabía que no quería ruido. Solo quería movimiento. A las 9:31, mi teléfono vibró. Número desconocido. No contesté. Entró un mensaje de voz con acento alemán y un tono lleno de pavor. Señor Granados, hemos recibido noticias de que el estado de su patente está bajo revisión. Nuestra plataforma no puede proceder sin la certificación completa. Por favor, llámenos inmediatamente. Era Arthur Dalan, nuestro mayor socio europeo. Toda su flota funcionaba con las patentes número 34 y 35. Si perdían esas certificaciones, su calendario de lanzamiento colapsaría. Al mediodía, 2 empresas más detuvieron sus líneas a mitad de ciclo. Los bloqueos de software comenzaron a activarse. Los sistemas señalaban licencias no válidas. Uno de los módulos de la plataforma en Nuevo León se desactivó automáticamente debido a un fallo de autenticación. El silencio de Cortexa era ensordecedor. Ningún comunicado de prensa, ninguna declaración, solo un caos silencioso. A las 2:17, recibí la primera filtración de Slack, una captura de pantalla de alguien que todavía estaba dentro. Mostraba un mensaje de Marco en un canal privado: estamos trabajando para determinar el alcance de la reclamación legal de Tomás. No interactúen. Justo debajo, un comentario etiquetado: espera, es verdad. A las 3, mi bandeja de entrada estaba llena de correos electrónicos extraoficiales. Exingenieros, desarrolladores junior, incluso un vicepresidente que nunca solía dirigirme la palabra. La mayoría eran cortos: realmente te pertenecía, jugaste a largo plazo, dime que tienes copias. No respondí a ninguno de ellos. Dejé que la situación se cocinara a fuego lento. A las 4:45, llamó otro número alemán. Este lo reconocí. Ana Sánchez, la directora de Producto de Logística de la Unión Europea.
No dejó un mensaje de voz. Simplemente envió un mensaje de texto: tenemos autorización legal para discutir una licencia alternativa. Llama cuando estés listo. Esa fue la primera grieta real en la presa. Luego vinieron los mensajes de LinkedIn. Gente con la que no había hablado en años. Una startup en Monterrey, una empresa de robótica de Querétaro. Incluso un enorme grupo de investigación y desarrollo de Ciudad de México que una vez me ofreció comprar mis primeros prototipos. Ahora no ofrecían migajas. Venían con todo. Hemos oído que tienes la sartén por el mango. Hablemos de participación accionaria. Pon tu precio. Queremos la tecnología y a ti. Para la hora de la cena, mi portátil tenía 17 hilos de propuestas activas. Enrique ni siquiera había destapado la fase 2 todavía. A las 6:08, recibí una llamada de un ingeniero que yo mismo había formado. Carlos, un chico tranquilo, inteligente como él solo. No empezó con un hola, solo: ¿es realmente tuyo de nuevo? Sí, dije. Lo es. Silencio en la línea. Luego: maldición. ¿Estás bien por ahí?, pregunté. No realmente, dijo. Nadie sabe lo que está pasando. Marco no ha dado la cara desde el mediodía. El departamento legal está cerrado. Recursos Humanos actúa como si fuera un día normal, pero todos sabemos que no lo es. La mitad de los paneles de control están rotos. Nadie tiene acceso a los modelos centrales ya. No dije nada. Luego Carlos dijo: solo para que lo sepas, vimos lo que te hicieron. La mayoría de nosotros no estábamos de acuerdo. Simplemente no sabíamos cómo detenerlo. Mantuve mi voz serena. No era necesario. Lo tenía controlado. Otra pausa. Espero que lo arrases, dijo. Colgué y cerré mi portátil. Afuera había empezado a llover. Ligera, constante, refrescante. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez de Enrique. El texto decía: cedieron. El asesor externo quiere una llamada mañana. Estamos dentro. Sonreí, me levanté y me serví otra taza de café. Sin leche, sin azúcar. Que sudara. A las 9 de la mañana siguiente, el departamento legal de la empresa intentó contraatacar. Enviaron una declaración afirmando que la cláusula era ambigua e inaplicable bajo los términos de propiedad actuales. Enrique ni siquiera parpadeó. A las 9:17, lanzó el segundo paquete. Este no era una advertencia. Era un martillo: registros de código interno, pistas de auditoría que mostraban mi contribución exclusiva a la patente, un correo electrónico del director ejecutivo original confirmando las protecciones de la política de uso aceptable, y una declaración jurada firmada por nuestro primer director de tecnología, con fecha de hace 2 años, que afirmaba que yo era el único arquitecto de la cláusula de reversión. El asesor externo echó un vistazo y se rindió. A las 10:03, lo confirmaron: las patentes me pertenecían legalmente. Todas ellas. Toda la pila de innovación: chips, firmware, lógica de fondo estaba asegurada. No me regodeé. Simplemente abrí mi portátil y observé cómo las consecuencias se extendían como fuego en hojas secas. Las filtraciones de Slack comenzaron a llegar rápidamente. Los ingenieros publicaban en canales secundarios: hemos perdido el acceso a 2 kits de herramientas. La producción está congelada. ¿Alguien puede contactar a Marco? La patente número 35 muestra a Tomás Granados como propietario actual. Es un error. No era un error. Marco había desaparecido. Sin correos electrónicos, sin mensajes, sin avistamientos. Su calendario fue borrado al mediodía. A las 12:30, recibí un correo electrónico de un vicepresidente del que no había sabido nada desde la fiesta de la empresa donde me llamó nuestro pequeño Edison. Un tono muy avergonzado. Sin línea de asunto, solo: Tomás, ¿estás abierto a hablar? Respondí con 3 palabras: habla con Enrique. Sabían que se estaban desangrando. No necesitaba decirlo. Las ofertas seguían acumulándose. Una firma de León quería licenciar las patentes a su valor total, sin exclusividad. Una de Bogotá propuso un acuerdo de participación:
40% de las acciones, un puesto en la junta, un equipo de desarrollo completo. Incluso un sindicato europeo intentó hacer una oferta a la baja con un paquete de compra, pendiente de valoración, como si nunca hubiera leído una hoja de términos. Enrique filtró la mayoría de ellas, enviándome solo las que valían la pena. Una llegó marcada en rojo de una firma de robótica avanzada en Ciudad de México que nos había perseguido en los primeros días. Su oferta, 380 millones de pesos por adelantado más un contrato de consultoría de 5 años. Un paquete total de más de 550 millones de pesos con mi propio laboratorio y sin estructura de informes. No piqué. No tenía prisa. Esa era la diferencia ahora. Por una vez, no estaba luchando por justificar mi lugar. Tenía la sartén por el mango y la estaba dejando madurar. Dentro de Cortexa, la situación empeoró. Otro ingeniero me envió un mensaje por Signal. La red privada virtual se cayó a mitad de la compilación. Están intentando redirigir el código a través de módulos antiguos. No está funcionando. Le respondí por texto, no toques los módulos antiguos. Los eliminé anoche. 3 puntos parpadearon. Luego llegó su mensaje, no lo sabían. Por supuesto que no. Marco nunca preguntó cómo funcionaba nada. Solo quería el crédito. Y ahora, toda la hoja de ruta de productos de la empresa estaba construida sobre arena, y la marea estaba subiendo. Llegó otro mensaje. Este de alguien que no esperaba, un miembro de la junta. ¿Podemos tener una llamada? Lo dejé sin leer. Preparé el almuerzo, me senté afuera, observé el viento mover los árboles. Habían pasado 5 años tratándome como un mueble. Funcional, silencioso, fácil de ignorar. Ahora estaban fuera de su propia tecnología, y yo apenas estaba empezando. 3 semanas después, volví a entrar en la misma sala de juntas. El mismo vidrio esmerilado, el mismo olor a café rancio. Pero esta vez, no era el tipo callado de la esquina. Llevaba vaqueros, una camiseta negra lisa y ningún portátil. Solo una carpeta de cuero bajo un brazo y una mirada que decía, no me hagan perder el tiempo. Toda la junta estaba allí, menos Marco. Él entró el último, con un aspecto terrible. La corbata torcida, los ojos hundidos. No dijo ni una palabra. No me senté. Dejé la carpeta sobre la mesa y dije, tienen 2 opciones. Nadie se movió. Opción 1, licencian las patentes bajo mis términos. Mantienen las luces encendidas, mantienen a sus socios y mantienen su financiación. Opción 2, me voy. Me llevo la tecnología conmigo y hago a sus competidores muy felices. Uno de los miembros más antiguos de la junta se aclaró la garganta. Tomás, solo queremos entender el alcance. No, le interrumpí. Nada de demoras. Han tenido tiempo para entender. Ahora es el momento de decidir. Se echó hacia atrás, con los labios apretados. Marco finalmente habló. Esto se parece mucho a una extorsión. Lo miré directamente. Tú deberías saberlo. Tienes experiencia fingiendo ser el dueño de cosas que no construiste. Silencio. Abrí la carpeta, saqué una sola página los términos del acuerdo y la deslicé sobre la mesa. 120 millones de pesos por adelantado, dije. 2% de regalías, plazo de 5 años. Eso no es negociable. Si no recibo un acuerdo firmado para el final del día, la oferta se anula. La sala estaba en calma. Uno de los tipos de la junta intentó hacer contacto visual. No se lo permití. Marco abrió la boca de nuevo, pero no salió nada. Cerré la carpeta de un golpe. Eso es todo. Saben dónde encontrarme. Salí sin esperar una respuesta. 47 minutos después, un empleado junior, un pobre chico que no sabía en qué habitación acababa de entrar, apareció en el vestíbulo con un sobresellado. Dentro, un contrato firmado. 120 millones a ser transferidos antes del cierre de operaciones. Enrique me envió un mensaje de texto antes de que llegara al estacionamiento. Está hecho. Cedieron. Sonreí, me subí a mi camioneta y apagué el teléfono. Que se las arreglaran.
Conduje hacia el norte con la radio apagada y el teléfono desconectado. A 2 horas de la ciudad, el ruido comenzó a desvanecerse. Sin correos electrónicos, sin reuniones, sin abogados persiguiendo entregas, solo árboles, carretera abierta y el sonido de los neumáticos sobre el pavimento. La casa en Chapala se encontraba al final de un camino de grava. Fachada de cristal, un solo nivel, techo de acero, líneas modernas, nada lujoso. La compré 2 días después de que se confirmara la transferencia. 120 millones se sienten diferente cuando sabes que te has ganado cada céntimo. Por dentro, el lugar estaba mayormente vacío. Sin sofás, sin arte en las paredes, solo un colchón en el suelo, una cafetera y una caja de tequila que había estado guardando desde la patente número 16. Pero en la terraza, ahí es donde todo cobraba sentido. Me quité las botas, me senté en una silla plegable y apoyé los pies descalzos en la barandilla de madera, con una bebida fría en la mano. El lago estaba completamente quieto, las estrellas tan claras que parecían lo suficientemente cerca como para agarrarlas. Tomé un largo trago y dejé que la quietud se instalara. Las patentes eran mías de nuevo. Todas ellas, la arquitectura, la lógica de control, el alma de la plataforma. Cortexa ya no poseía ni una sola línea de ella. Ahora solo pagaban por respirar. Marco seguía allí por ahora, probablemente paseándose por alguna oficina carísima de WeWork tratando de armar una nueva hoja de ruta. No importaba. Cada presentación de producto, cada discurso para inversores, todo llevaba mi marca de agua. No podían moverse ni un centímetro sin tocar mi trabajo, y lo sabían. No había necesidad de venganza, ni discursos, ni filtraciones a la prensa, solo silencio y el sonido de las facturas acumulándose en su lado. Ya no era un engranaje. Era la máquina. Me recliné, sonreí y observé el cielo arder en naranja sobre el lago. Estarían pagando el alquiler por el resto de sus vidas.